Cábala del caballo Pegaso. El pensamiento ha sido moldeado por estructuras que han limitado la capacidad del ser humano para comprender su propia existencia. Durante siglos, el conocimiento fue un medio para acceder a una verdad superior, una vía que no dependía de la fe ciega, sino de la observación y la razón. Sin embargo, este modelo fue desplazado por una concepción teológica que restringió la búsqueda de la sabiduría, imponiendo un sistema basado en la obediencia y la pasividad. El cristianismo adoptó una teología que no solo distorsionó la visión original de lo divino, sino que construyó un sistema de control donde la ignorancia se convirtió en un pilar fundamental. En lugar de un cosmos abierto e infinito, se impuso una estructura rígida en la que cada elemento tenía un lugar predefinido, limitando así la capacidad del individuo para explorar más allá de lo permitido. El pensamiento fue sustituido por la creencia impuesta, y la experiencia directa de lo sagrado fue relegada a la interpretación de una autoridad externa. El papel de la razón fue disminuido hasta el punto de ser considerada peligrosa. Se creó una narrativa en la que el conocimiento autónomo se equiparaba con la soberbia, mientras que la aceptación de los dogmas era vista como el camino legítimo hacia la salvación. En esta dinámica, los sabios fueron perseguidos, sus ideas suprimidas, y cualquier intento de cuestionar la estructura establecida fue castigado con violencia y censura. La historia de la humanidad quedó marcada por esta lucha entre la sabiduría y el dogmatismo. A pesar de los intentos de erradicar el pensamiento independiente, las ideas no pudieron ser destruidas. La verdad no depende de instituciones ni de escrituras sagradas, sino de la capacidad de cada individuo para comprender el mundo. Los antiguos lo sabían y transmitieron su conocimiento a través de símbolos y alegorías, asegurando que la sabiduría pudiera sobrevivir a los periodos de oscuridad. Quienes logran descifrar estos mensajes pueden recuperar la capacidad de acceder a una verdad más allá de las limitaciones impuestas. Este análisis no es un mero ejercicio de crítica, sino un llamado a recuperar la autonomía intelectual. Solo a través de la razón y el estudio se puede superar la pasividad y reconstruir una relación genuina con el conocimiento. La regeneración del pensamiento depende de abandonar la dependencia de verdades impuestas y recuperar la capacidad de indagar por cuenta propia. El cristianismo y la corrupción de la teología antigua. Las antiguas tradiciones filosóficas consideraban el universo como un reflejo de lo divino, una realidad viva y en constante transformación. La sabiduría de los egipcios y los platónicos enseñaba que el conocimiento era la vía para comprender el orden cósmico y alcanzar un estado superior de conciencia. Esta concepción fue reemplazada por una teología que colocó a la divinidad fuera del mundo, estableciendo una separación absoluta entre lo humano y lo sagrado. El nuevo modelo teológico impuso una jerarquía que convirtió la fe en un instrumento de control. En lugar de fomentar la exploración del universo, se inculcó la creencia de que el conocimiento solo podía ser obtenido a través de la revelación y la autoridad de la Iglesia. Se suprimió la idea de que la divinidad podía ser comprendida mediante la razón, reemplazándola por un esquema en el que la obediencia se convirtió en la base de la salvación. La corrupción de la teología original no solo transformó la percepción de lo sagrado, sino que también redefinió la relación del ser humano con el conocimiento. Se impuso la idea de que la verdad debía ser aceptada sin cuestionamiento, eliminando cualquier posibilidad de indagación individual. Los antiguos sabios, que habían utilizado la razón como herramienta para desentrañar los misterios del cosmos, fueron reemplazados por figuras de autoridad que determinaban qué debía considerarse verdadero y qué debía ser rechazado. Esta deformación no ocurrió de manera fortuita, sino como resultado de una estrategia para consolidar el poder. La historia muestra cómo las instituciones religiosas han utilizado la fe para someter a sociedades enteras, asegurando su dominio al suprimir cualquier forma de pensamiento independiente. La persecución de aquellos que intentaron recuperar el conocimiento perdido es testimonio de la lucha constante entre la sabiduría y la ignorancia impuesta.
A pesar de los siglos de represión, la verdad no ha desaparecido. Quienes buscan recuperar la conexión con el conocimiento original pueden encontrar en los textos antiguos las claves para reconstruir una visión más auténtica de la realidad. Despojarse de las estructuras impuestas es el primer paso para redescubrir el orden del universo y la relación que cada individuo tiene con lo divino. La divinidad como universo infinito y animado. El pensamiento cristiano estableció un modelo de divinidad que la separa del mundo material. Se enseñó que la creación y el creador eran entidades distintas, y que el acceso a lo sagrado dependía de la mediación de figuras religiosas. Esta idea contrasta con las concepciones filosóficas más antiguas, que entendían la divinidad como una fuerza presente en todas las cosas, un principio inmanente que no necesita intermediarios para ser comprendido. El universo no es un conjunto de elementos inconexos, sino una estructura viva donde cada parte está ligada al todo. La idea de un cosmos infinito y animado se opone a la visión cristiana de un mundo cerrado y jerárquico. Al reconocer la infinitud del universo, se rompe con la noción de que la existencia está limitada a un esquema impuesto por la tradición. La realidad se convierte en un campo de exploración sin límites, donde el conocimiento es la herramienta que permite comprender la verdadera naturaleza de lo divino. El problema surge cuando las estructuras religiosas restringen esta percepción. Se inculca la idea de que la verdad ya ha sido revelada y que cualquier intento de expandir el conocimiento es innecesario o peligroso. Al aceptar esta premisa, el ser humano se condena a una existencia en la que la realidad está limitada por los dogmas impuestos. En lugar de descubrir la inmensidad del cosmos, se conforma con una versión reducida de la existencia, en la que su papel se limita a la obediencia. La sabiduría no se encuentra en la sumisión a doctrinas, sino en la capacidad de observar el mundo con una mente libre de prejuicios. La contemplación del universo es el camino para entender la estructura de la existencia, y solo quienes se desprenden de las ideas impuestas pueden alcanzar una visión más clara de lo divino. En este proceso, la divinidad deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una realidad tangible, presente en cada manifestación del cosmos. La regeneración del pensamiento solo puede ocurrir cuando se abandona la noción de que el conocimiento es una amenaza. Mientras el individuo continúe aferrado a las limitaciones impuestas por la tradición, permanecerá ciego ante la verdadera naturaleza de la existencia. Solo aquellos dispuestos a cuestionar y explorar podrán recuperar la conexión con la totalidad del universo. La ironía y el sarcasmo en la crítica al cristianismo. La exposición de las ideas no es suficiente cuando la ignorancia ha sido elevada al rango de virtud. En un mundo donde la fe ciega se impone sobre la razón, el pensamiento directo resulta inútil frente a una audiencia que ha renunciado a cuestionar. Por ello, se recurre a la ironía y al sarcasmo, herramientas que desmantelan los dogmas sin necesidad de confrontación abierta. A través de la burla, se evidencia el absurdo de la doctrina establecida, obligando al espectador a contemplar lo que antes aceptaba sin cuestionamientos. Uno de los símbolos centrales de esta sátira es la figura del asno, representación de la ignorancia exaltada por la tradición cristiana. Se le atribuyen cualidades sagradas, presentándolo como emblema de humildad y paciencia. Sin embargo, esta aparente virtud no es más que un disfraz para justificar la pasividad y el sometimiento. La paradoja que se establece es clara: quienes deberían aspirar al conocimiento se enorgullecen de su propia necedad, considerando la ignorancia como la mayor de las ciencias. Esta subversión de valores se expone con un tono mordaz que, lejos de ridiculizar sin propósito, pone en evidencia la contradicción interna del dogma. El sarcasmo se dirige no solo a la religión en sí, sino a las figuras de autoridad que han perpetuado su estructura. Se caricaturiza a los teólogos, presentándolos como intérpretes de un saber vacío que carece de lógica y sustancia. Sus discursos se reducen a fórmulas repetitivas que, en lugar de ofrecer respuestas,
refuerzan la confusión. La teología no es vista como un esfuerzo legítimo por comprender lo divino, sino como un juego de palabras que busca impresionar con su complejidad aparente sin aportar conocimiento real. La burla no es gratuita, sino un método para exponer el vacío en el que se sustenta la autoridad religiosa. El lenguaje empleado en esta crítica no es meramente destructivo, sino que busca provocar una reacción en el lector. No se trata de negar la espiritualidad, sino de liberarla de las cadenas de la superstición. Al ridiculizar la fe impuesta, se señala la posibilidad de una relación más auténtica con lo sagrado, una que no dependa de la mediación de instituciones corrompidas. La sátira se convierte así en un instrumento filosófico, una estrategia para derribar los muros del dogma sin recurrir al enfrentamiento directo. Cada línea de esta obra es un desafío a la estructura de pensamiento que ha dominado la historia. Mediante la ironía, se obliga al lector a replantearse lo que antes aceptaba sin resistencia. En este juego de dobles significados, la verdad no se presenta de manera explícita, sino que se deja entrever, esperando ser descubierta por aquellos que han aprendido a mirar más allá de las apariencias. La figura del asno como símbolo de la ignorancia. El asno se erige como uno de los símbolos más recurrentes en esta obra, representando la exaltación de la ignorancia promovida por la tradición cristiana. En el discurso satírico, se le otorgan atributos que, en la lógica de la teología dominante, deberían ser despreciables: docilidad, resignación y una obediencia absoluta. Sin embargo, en el sistema de valores impuesto por la religión, estas cualidades no solo son toleradas, sino que se presentan como ideales a seguir. La ironía de esta inversión de significados queda en evidencia a lo largo del texto, donde el asno es reverenciado como modelo supremo de virtud. Esta imagen tiene antecedentes en la literatura renacentista, donde el asno simboliza la necedad aceptada y legitimada por el orden establecido. Bruno recoge esta tradición y la amplifica, llevándola a su máxima expresión. En su exposición, el asno no es simplemente ignorante, sino que se enorgullece de su propia necedad, convencido de que su incapacidad de razonar es una prueba de su devoción. Su pasividad es vista como una prueba de santidad, y su rechazo a la razón es interpretado como señal de una fe inquebrantable. El simbolismo del asno no solo sirve para ridiculizar la estructura cristiana, sino también para exponer la forma en que el pensamiento independiente ha sido reprimido a lo largo de la historia. Se trata de un sistema que no solo suprime el conocimiento, sino que lo convierte en objeto de burla y condena. Aquellos que se apartan del modelo asinino son vistos como peligrosos, como individuos que desafían el orden establecido y que, por tanto, deben ser perseguidos y castigados. La sátira alcanza su punto máximo cuando se presenta la exaltación del asno como una suerte de cábala invertida, en la que lo absurdo es revestido de misticismo y elevado a la categoría de conocimiento sagrado. Esta parodia no es solo una burla, sino una denuncia de la forma en que las instituciones religiosas han utilizado la fe para consolidar su poder. Se ridiculiza la teología cristiana al reducirla a una doctrina que no busca la verdad, sino la sumisión incondicional. Más allá de la ironía, el asno simboliza la elección entre la razón y la obediencia ciega. La figura del animal encarna el dilema al que se enfrenta la humanidad: permanecer en la comodidad de la ignorancia o desafiar las estructuras impuestas en busca del conocimiento. En esta obra, el asno no es solo un personaje ridículo, sino la representación de una mentalidad que ha sido cultivada durante siglos para garantizar la perpetuación de un orden basado en la pasividad y la renuncia a la verdad. La exaltación de la ignorancia en la religión. La doctrina cristiana transformó la ignorancia en un ideal, convirtiéndola en un requisito para la salvación. En su sistema de valores, la fe no solo es suficiente para alcanzar la verdad, sino que se impone como la única vía legítima para comprender lo divino. Esta concepción, lejos de ser una virtud,
Es el fundamento de una estructura de pensamiento que niega la capacidad del ser humano para acceder al conocimiento por sí mismo. El problema no reside únicamente en la ignorancia como tal, sino en su exaltación deliberada. No se trata de un desconocimiento inocente, sino de una renuncia activa al razonamiento y la indagación. La teología construyó un modelo en el que la búsqueda de la verdad es vista como un acto de arrogancia, mientras que la aceptación ciega es presentada como signo de humildad y virtud. Esta inversión de valores ha convertido a la sumisión en un ideal espiritual, relegando el pensamiento a una categoría peligrosa y subversiva. Esta estructura ha sido sostenida por la insistencia en la salvación como un acto externo al individuo. En lugar de incentivar el esfuerzo por comprender el universo, la doctrina cristiana ha promovido la idea de que la verdad será revelada a quienes se sometan sin cuestionamientos. En este modelo, la ignorancia no es un obstáculo, sino una condición deseable, ya que quien no conoce no puede dudar. De esta manera, se ha construido un sistema en el que la falta de conocimiento no solo es aceptada, sino incentivada como parte de la experiencia religiosa. El mayor peligro de esta exaltación de la ignorancia es su capacidad de perpetuarse. Una sociedad que considera la fe superior a la razón no solo limita su capacidad de desarrollo, sino que condena a las generaciones futuras a repetir el mismo patrón de dependencia intelectual. El pensamiento crítico es erradicado desde la educación, garantizando que los individuos crezcan dentro de un esquema donde la duda es vista como pecado y la obediencia como la más alta forma de sabiduría. Romper con este ciclo requiere una transformación profunda en la manera en que se concibe el conocimiento. Mientras la ignorancia siga siendo presentada como un valor, el pensamiento permanecerá atrapado en un estado de sumisión. La regeneración intelectual solo es posible cuando se abandona la creencia en la fe ciega como virtud y se recupera la capacidad de cuestionar. La crítica a la Reforma protestante y la fe sin obras. El rechazo a la razón no fue exclusivo del cristianismo católico, sino que encontró un nuevo impulso en la Reforma protestante. La doctrina de la justificación por la fe estableció que la salvación no dependía de las acciones del individuo, sino de una creencia absoluta en la gracia divina. En este esquema, las obras no tenían valor y el esfuerzo humano por comprender la verdad se volvió irrelevante. En lugar de liberar al individuo del peso de la tradición, la Reforma consolidó un modelo aún más pasivo, en el que la fe se convirtió en la única moneda de salvación. El peligro de esta enseñanza radica en la forma en que despoja al ser humano de su capacidad de transformación. Si las obras no tienen valor, entonces la búsqueda del conocimiento tampoco lo tiene. La razón y la acción pierden su sentido, y lo único que se requiere es una adhesión ciega a la doctrina. Se trata de una inversión del pensamiento filosófico clásico, donde el mérito y el desarrollo intelectual eran esenciales para alcanzar un estado superior de conciencia. Lejos de ser una liberación, la Reforma estableció un nuevo tipo de servidumbre. Mientras el catolicismo imponía la obediencia a la institución eclesiástica, el protestantismo redujo la relación con lo divino a una cuestión de creencia sin cuestionamientos. La autonomía del pensamiento no fue restaurada, sino que se reemplazó por un esquema donde la ignorancia adquirió un nuevo matiz de legitimidad. Creer se convirtió en el acto supremo, sin necesidad de comprender lo que se creía. La consecuencia de esta visión fue la consolidación de una fe que premia la pasividad. Se creó la ilusión de que el destino del alma estaba determinado desde el principio, sin que la voluntad del individuo pudiera alterarlo. Con ello, la humanidad quedó atrapada en un estado de resignación perpetua, en el que la reflexión y el conocimiento fueron descartados como innecesarios o incluso peligrosos. El rechazo a la idea de que el ser humano pueda alcanzar la verdad por sí mismo es una de las críticas centrales en esta obra. La fe sin obras no es solo una doctrina teológica, sino una estrategia para mantener el pensamiento en un estado de dependencia.
La recuperación del conocimiento requiere un esfuerzo consciente por romper con este molde y reconstruir un modelo en el que la razón vuelva a ocupar su lugar central. La figura del caballo Pegaso como metáfora del conocimiento. En el simbolismo desplegado en esta obra, el caballo Pegaso representa el conocimiento elevado, el impulso intelectual que permite al ser humano trascender la ignorancia. En contraste con la figura del asno, que encarna la pasividad y la sumisión a los dogmas, el caballo alado es el símbolo de la razón activa, de aquel que no se conforma con las verdades impuestas y se esfuerza por alcanzar la comprensión a través de su propio esfuerzo. Esta oposición no es casual, sino que refleja la lucha entre dos formas de existencia, la de quien acepta la oscuridad sin resistencia y la de quien se atreve a desafiar las limitaciones del pensamiento impuesto. El caballo Pegaso no solo es un emblema de la sabiduría, sino también de la valentía necesaria para alcanzarla. No basta con desear el conocimiento, es preciso conquistar la verdad enfrentando los obstáculos que la ignorancia impone. En este sentido, la imagen del animal mitológico expresa la tensión constante entre el intelecto que se eleva y las fuerzas que intentan mantenerlo anclado en la servidumbre. La teología ha promovido la idea de que la búsqueda del saber es un acto de soberbia, condenando a quienes osan desafiar sus principios. Sin embargo, el auténtico crecimiento intelectual exige precisamente esta rebeldía, la voluntad de explorar sin miedo a lo desconocido. El contraste entre Pegaso y el asno es la clave del desarrollo filosófico de esta obra. Mientras el primero representa la capacidad de elevarse por encima de las limitaciones impuestas, el segundo encarna la resignación de quien renuncia a pensar por sí mismo. La diferencia entre ambos no radica en sus atributos innatos, sino en la disposición de cada uno a asumir su propia naturaleza. La sabiduría no es una cualidad otorgada de manera arbitraria, sino el resultado de una elección consciente, la decisión de volar o permanecer en tierra. El simbolismo del caballo Pegaso va más allá de la simple metáfora. Su papel en esta obra es el de un arquetipo filosófico que desafía las estructuras del pensamiento dominante. La imagen del animal alado no solo sugiere la posibilidad de un conocimiento superior, sino que señala la existencia de un camino para alcanzarlo. Quienes eligen este sendero deben estar dispuestos a enfrentarse a la incomprensión y la hostilidad de quienes prefieren la seguridad de la ignorancia. Esta metáfora revela la visión de un universo donde la razón no es un privilegio exclusivo de unos pocos, sino una facultad accesible para quienes estén dispuestos a desarrollarla. La elección entre Pegaso y el asno no es una cuestión de destino, sino de voluntad. Quienes eligen la sabiduría deben estar dispuestos a aceptar el peso de su propia libertad, pues solo aquellos que se atreven a volar pueden conocer la verdadera naturaleza del mundo. La razón contra la fe, el conflicto entre el pensamiento racional y el dogma. La fe y la razón han sido presentadas a lo largo de la historia como dos caminos irreconciliables. Mientras que la primera exige una adhesión incondicional a principios inmutables, la segunda se basa en la exploración y el cuestionamiento constante. En esta obra, se denuncia el sometimiento del intelecto a la teología, evidenciando cómo el pensamiento racional ha sido sofocado en favor de una doctrina que se sustenta en la aceptación sin pruebas. El rechazo de la razón dentro de la estructura cristiana no es accidental, sino un mecanismo de control. La dependencia del individuo hacia la autoridad eclesiástica se mantiene a través de la imposición de verdades incuestionables. Se enseña que la salvación no depende del conocimiento ni del mérito, sino de la obediencia a una serie de dogmas que no pueden ser discutidos. Este modelo impide el desarrollo del pensamiento independiente, consolidando una estructura en la que el saber es reemplazado por la sumisión. El problema no es solo la restricción del pensamiento, sino la inversión de valores que ha llevado a considerar la ignorancia como una cualidad deseable. La fe se exalta como un bien absoluto, mientras que la razón es vista con desconfianza.
Este paradigma ha generado sociedades en las que el conocimiento es relegado a un papel secundario, y la creencia en lo incuestionable se convierte en la base de la estructura moral y política. La tensión entre la razón y la fe se expresa en la lucha entre quienes buscan la verdad por medio del intelecto y aquellos que la aceptan de manera pasiva. En este enfrentamiento, los que desafían el dogma son vistos como peligrosos, mientras que quienes se someten sin cuestionamiento son ensalzados como ejemplos de virtud. Se construye así un sistema en el que la ignorancia se perpetúa, y la posibilidad de alcanzar una comprensión genuina de la realidad se ve bloqueada por barreras impuestas por la tradición. Romper con esta dinámica implica recuperar el valor del pensamiento crítico. La razón no es un enemigo de lo sagrado, sino el único camino legítimo para comprenderlo. Mientras el dogma exija fe ciega, el ser humano permanecerá atrapado en un estado de dependencia intelectual. Solo mediante la emancipación del pensamiento se puede alcanzar un conocimiento real, capaz de revelar la verdadera naturaleza de la existencia. El rechazo al geocentrismo y la crítica a la astrología tradicional. Las concepciones dominantes sobre la estructura del universo fueron durante siglos herramientas de control ideológico. La visión aristotélico-ptolemaica establecía un cosmos jerárquico y finito, en el cual la Tierra ocupaba el centro de la creación. Esta imagen reforzaba la idea de un orden establecido, donde cada elemento tenía un lugar fijo e inmutable. Sin embargo, esta perspectiva no era producto del conocimiento, sino de la necesidad de justificar un modelo de dominación teológica. La cosmología defendida en esta obra rompe con esa concepción, postulando un universo infinito donde la Tierra no es más que un cuerpo entre muchos. Esta idea, heredera de la revolución copernicana, no solo tiene implicaciones científicas, sino filosóficas y teológicas. Si el cosmos no posee un centro absoluto, entonces el papel privilegiado del ser humano dentro de la creación se desvanece. La jerarquía que fundamenta la estructura religiosa queda en entredicho, y con ella, la legitimidad de las instituciones que han basado su autoridad en este esquema. Dentro de este marco, la astrología tradicional es presentada como un residuo de la ignorancia medieval. Se denuncia su uso como instrumento de superstición y manipulación, a través del cual se ha mantenido a la población en un estado de dependencia intelectual. En lugar de ser una disciplina que permite comprender las leyes del cosmos, la astrología ha sido deformada en un sistema de presagios y fatalismo, diseñado para reforzar la creencia en un destino inalterable y en la necesidad de figuras que interpreten los signos celestes en lugar de permitir la exploración directa del conocimiento. La crítica no se limita a la astrología como práctica, sino al pensamiento que la sustenta. La creencia en que el destino está determinado por fuerzas externas es una extensión del mismo modelo que impone la fe ciega como única forma de comprensión. Mientras el ser humano continúe aceptando su papel pasivo dentro de un cosmos predestinado, permanecerá prisionero de las mismas estructuras que han sofocado su capacidad de pensamiento independiente. El conocimiento auténtico no se encuentra en la interpretación de signos arbitrarios, sino en la observación y el estudio de la naturaleza. La verdad del universo no es inaccesible, pero requiere esfuerzo y disposición para cuestionar los modelos establecidos. Solo quienes se atrevan a abandonar la seguridad de las explicaciones tradicionales podrán comprender la verdadera magnitud de la existencia y liberarse de los límites impuestos por la superstición y el dogma. La lucha entre la sabiduría heroica y la ignorancia exaltada. El pensamiento no se desarrolla en un vacío, sino en un constante enfrentamiento entre quienes buscan el conocimiento y quienes defienden la ignorancia como estado ideal. A lo largo de la historia, la razón ha sido atacada, censurada y suprimida por sistemas que temen su poder transformador. En esta obra, se presenta la ignorancia no como un accidente, sino como un modelo impuesto para mantener el control. No es un simple desconocimiento, sino una estructura cuidadosamente construida que impide el acceso a la verdad y promueve la pasividad como virtud.
Frente a esta oscuridad impuesta, la sabiduría heroica se erige como un camino reservado para aquellos que se atreven a desafiar el orden establecido. No es un sendero fácil ni accesible para todos. Requiere voluntad, esfuerzo y la disposición de enfrentar la persecución. Mientras que la ignorancia es cómoda y garantizada por la aceptación social, el conocimiento exige sacrificio y soledad. Quienes eligen la sabiduría deben estar dispuestos a asumir la incomprensión de sus contemporáneos, ya que la mayoría prefiere la seguridad de la fe ciega antes que el vértigo de la incertidumbre intelectual. La ignorancia exaltada es un fenómeno colectivo, una red que refuerza la pasividad a través de la repetición de dogmas y la ridiculización del pensamiento crítico. Se ha diseñado un sistema en el que la obediencia se confunde con la moralidad y la renuncia a la razón es vista como un signo de humildad. En este contexto, el sabio no solo es una figura aislada, sino que se convierte en un enemigo del orden establecido. No se le permite existir sin oposición, pues su sola presencia representa una amenaza para la estructura que ha mantenido a las sociedades bajo control. El conocimiento heroico no es un simple acopio de información, sino una transformación interna que otorga al individuo la capacidad de ver más allá de las ilusiones impuestas. No se trata de saber más que los demás, sino de ser capaz de discernir la diferencia entre la verdad y la mentira, entre la luz y la sombra. Mientras que la ignorancia se perpetúa mediante la repetición y el conformismo, la sabiduría exige renovación constante, un cuestionamiento permanente que impide el estancamiento. Esta lucha no es solo filosófica, sino existencial. La elección entre la sabiduría y la ignorancia define la naturaleza del individuo y su destino. La obra deja claro que el conocimiento no se concede gratuitamente, sino que debe ser conquistado. La pregunta final no es si la verdad existe, sino quién está dispuesto a pagar el precio para alcanzarla. La memoria como herramienta filosófica y el acceso al conocimiento. La memoria no es un simple almacén de datos, sino una herramienta fundamental para el pensamiento filosófico. En esta obra, se explora su papel no solo como una facultad psicológica, sino como un vehículo para la comprensión profunda de la realidad. Recordar no es un acto pasivo, sino un proceso activo en el que el intelecto organiza, asimila y reinterpreta el conocimiento. Sin esta capacidad, la búsqueda de la verdad quedaría reducida a fragmentos dispersos, incapaces de formar una visión coherente del mundo. La tradición filosófica ha vinculado la memoria con la sabiduría, pues sólo a través de la retención y el análisis de lo aprendido es posible alcanzar una comprensión genuina. Sin embargo, la teología dominante ha intentado suprimir esta conexión, promoviendo un modelo en el que la revelación sustituye al esfuerzo intelectual. En lugar de desarrollar su capacidad de recordar y asociar ideas, el individuo es instado a aceptar pasivamente los dogmas impuestos, eliminando así la posibilidad de cuestionar o profundizar en el conocimiento. El rechazo a la memoria como fuente de saber se refleja en la exaltación de la ignorancia como estado ideal. Si la fe debe ser aceptada sin cuestionamientos, entonces el ejercicio del recuerdo se vuelve innecesario. La tradición cristiana ha promovido esta renuncia al pensamiento autónomo, asegurando que la verdad no se encuentra en la reflexión, sino en la sumisión. Esta estructura ha generado sociedades en las que el conocimiento es visto con recelo, y la memoria se limita a la repetición de fórmulas vacías, sin permitir el desarrollo de una verdadera conciencia filosófica. Frente a esta concepción, la memoria es reivindicada como el camino para la emancipación intelectual. No se trata de un simple ejercicio de acumulación de información, sino de una disciplina que permite al individuo reconstruir el conocimiento perdido. Al recordar, no solo se recupera lo aprendido, sino que se establece un vínculo entre el presente y el pasado, permitiendo una visión más clara del futuro. Esta capacidad de conectar distintos niveles de experiencia es lo que distingue al sabio del ignorante, al que busca activamente la verdad del que se conforma con lo impuesto.
El acceso al conocimiento requiere un esfuerzo constante por rescatar lo que ha sido suprimido. La memoria no es una carga, sino un privilegio que permite al individuo trascender la limitación de su tiempo y su entorno. Quienes dominan esta facultad no dependen de autoridades externas para comprender el mundo, sino que encuentran en su propia capacidad de recordar y razonar la clave para alcanzar una verdad más profunda. La influencia de Platón y la tradición egipcia en la visión de Bruno. El pensamiento de Giordano Bruno se nutre de dos fuentes fundamentales, la filosofía platónica y la teología egipcia. Ambas tradiciones conciben la divinidad como un principio infinito y animado, accesible a través del conocimiento y la contemplación racional. A diferencia del cristianismo, que sitúa a Dios fuera del mundo y lo convierte en una entidad separada, la tradición platónica y egipcia presentan un universo en el que lo sagrado se manifiesta en cada uno de sus elementos. Para Bruno, recuperar esta visión significaba restaurar una relación más auténtica con la realidad, liberada de los dogmas impuestos por la teología cristiana. La influencia egipcia en su pensamiento se refleja en la idea de una estructura cósmica en la que todo está interconectado. Los sabios de Egipto concebían la divinidad no como un ser personal, sino como una inteligencia presente en la totalidad del universo. Este modelo contrasta con la teología cristiana, que establece una división entre el creador y la creación. Bruno retoma esta concepción y la desarrolla en su filosofía, argumentando que la regeneración del conocimiento solo es posible cuando se abandona la idea de un Dios separado y se reconoce la presencia de lo divino en todas las cosas. Por otro lado, la influencia de Platón es evidente en la exaltación de la razón como el camino hacia la verdad. La doctrina platónica establece que el conocimiento no es una acumulación de datos, sino un proceso de recuerdo y reconocimiento de la estructura profunda del cosmos. Bruno adopta esta idea y la amplía, argumentando que la verdadera sabiduría no se encuentra en las escrituras sagradas, sino en la observación y el pensamiento autónomo. En este sentido, su filosofía es una continuación del platonismo, pero con un énfasis mayor en la exploración de la naturaleza como vía de acceso al conocimiento supremo. Sin embargo, Bruno no se limita a una simple recuperación de estas tradiciones, sino que las reinterpreta a la luz de sus propias concepciones. Mientras que Platón sostenía que el conocimiento supremo solo era accesible a unos pocos elegidos, Bruno democratiza esta idea al afirmar que la capacidad de comprender el universo no es un privilegio exclusivo, sino una posibilidad abierta para todos aquellos que se atrevan a pensar por sí mismos. La tradición egipcia, por su parte, le proporciona la idea de que el saber no es un acto intelectual aislado, sino una experiencia integral que involucra el cuerpo, la mente y el espíritu. Esta síntesis entre la filosofía platónica y la sabiduría egipcia le permite a Bruno construir una visión del mundo que desafía la concepción cristiana de la realidad. En su obra, no solo critica la corrupción de la teología antigua, sino que propone una alternativa basada en el conocimiento activo y la búsqueda constante de la verdad. En este sentido, su pensamiento no es una mera reacción contra el cristianismo, sino un intento de recuperar y actualizar una tradición de sabiduría que había sido suprimida por siglos de dogmatismo religioso. La sátira como herramienta filosófica y la burla del dogma. La sátira no es solo un recurso literario, sino un instrumento de desmantelamiento de las estructuras de poder. Giordano Bruno emplea la burla y la ironía no como un simple juego retórico, sino como una estrategia filosófica para desnudar las contradicciones del pensamiento dogmático. En un mundo donde la teología se ha convertido en un sistema incuestionable, la sátira se vuelve el único medio para evidenciar su absurdo sin recurrir a una confrontación directa. La ironía con la que Bruno presenta la ignorancia como un valor sagrado y al asno como su símbolo máximo no es una simple ridiculización del cristianismo, sino un golpe certero a la lógica en la que se sustenta. A través de un elogio burlesco, expone el modo en que la fe ha sido manipulada para justificar la sumisión intelectual.
No se limita a decir que el dogma es irracional, sino que lo demuestra haciendo que sus propios principios se vuelvan contra sí mismos. La estrategia satírica no es gratuita ni meramente provocadora. Su objetivo es forzar al lector a pensar, obligarlo a reconocer el absurdo de lo que ha aceptado sin cuestionamientos. En lugar de ofrecer una crítica frontal, la sátira opera como una trampa intelectual. Quien la lee con atención inevitablemente llega a la conclusión de que las ideas que antes consideraba incuestionables son en realidad ridículas. El poder de la burla radica en su capacidad para socavar la autoridad sin necesidad de atacarla de manera directa. Mientras el dogma se apoya en la solemnidad y el respeto incuestionable, la sátira lo expone al ridículo, quitándole su aura de intangibilidad. En este sentido, Bruno demuestra que la risa puede ser más peligrosa para el poder que el debate racional, pues desmonta sus fundamentos desde dentro, sin concederle la posibilidad de defenderse con seriedad. La ironía en su obra no es solo un recurso estilístico, sino una declaración de guerra contra la imposición de la ignorancia como virtud. Mediante la sátira, se abre un espacio donde la razón puede operar sin las restricciones del miedo y la obediencia. La burla no solo destruye, sino que libera, ofreciendo al lector la posibilidad de mirar más allá de los límites impuestos por el pensamiento dogmático. El destino del sabio en un mundo que rechaza la verdad. El sabio no solo enfrenta el desafío del conocimiento, sino también la hostilidad de una sociedad que ha sido moldeada para rechazarlo. A lo largo de la historia, aquellos que han osado desafiar el pensamiento dominante han sido perseguidos, no por su falta de razón, sino porque su existencia misma representa una amenaza para las estructuras de poder. En esta obra, se expone con crudeza la realidad de este conflicto. La ignorancia no es solo una condición pasiva, sino un mecanismo activo de represión que castiga a quienes buscan la verdad. El dogma no se sostiene únicamente sobre la fe, sino sobre la eliminación sistemática de quienes se apartan de él. La historia de la filosofía está marcada por la violencia con la que la sociedad ha respondido a aquellos que desafían sus creencias. La ejecución de Sócrates, la persecución de los herejes y la condena de Bruno son pruebas de que la sabiduría no es bienvenida en un mundo que ha sido programado para rechazarla. No se trata de un simple desacuerdo intelectual, sino de una batalla en la que el pensamiento crítico es percibido como una afrenta al orden establecido. El destino del sabio es la soledad y la incomprensión. Mientras la masa se aferra a sus certezas impuestas, el buscador de la verdad se encuentra aislado, obligado a recorrer un camino en el que la recompensa no es la aceptación, sino el conocimiento mismo. La ironía de esta situación es que el sabio no busca la confrontación, sino la comprensión, pero su sola existencia desestabiliza un sistema que depende de la obediencia ciega. La persecución de la inteligencia no es un accidente, sino un pilar fundamental de la estructura de poder. Mantener a la población en la ignorancia no solo garantiza el control, sino que elimina la posibilidad de cuestionar la legitimidad de quienes ostentan la autoridad. La represión del pensamiento libre no es un acto de inseguridad, sino una estrategia deliberada para evitar que la verdad se convierta en una fuerza transformadora. Sin embargo, el sabio no es una víctima pasiva. A pesar de la hostilidad que enfrenta, su existencia es la prueba de que la verdad no puede ser suprimida por completo. Por cada pensador que es silenciado, surgen otros dispuestos a continuar la búsqueda. La historia demuestra que, aunque la ignorancia puede prevalecer temporalmente, la verdad encuentra siempre un camino para manifestarse. La subversión de los valores teológicos y la deformación de la ética espiritual. Uno de los aspectos más radicales de esta obra es la forma en que expone la inversión de los valores teológicos promovida por el cristianismo. Se presenta un modelo en el que las virtudes se han convertido en defectos y la ignorancia es exaltada como signo de devoción. En este esquema, la pasividad es vista como humildad, la renuncia al pensamiento como obediencia y la aceptación ciega como un acto de fe.
Se trata de una deformación deliberada de la ética espiritual, diseñada para garantizar la sumisión de los creyentes a un sistema de autoridad inamovible. Esta inversión de valores se manifiesta en la concepción cristiana de la salvación. En lugar de ser el resultado del esfuerzo individual por alcanzar la verdad, se presenta como un don otorgado a aquellos que renuncian a su propia capacidad de discernimiento. La fe sin obras es elevada a la categoría de principio absoluto, negando la posibilidad de que el conocimiento tenga un papel en la transformación espiritual. De esta manera, se establece una estructura en la que la salvación no depende del mérito, sino de la conformidad con los preceptos de la Iglesia. El problema central de este modelo es que elimina cualquier incentivo para el desarrollo del pensamiento crítico. Si la salvación es independiente del conocimiento, entonces la búsqueda de la verdad se convierte en un acto innecesario o incluso peligroso. La teología cristiana ha construido un sistema en el que la ignorancia no es solo tolerada, sino incentivada como un medio para asegurar la obediencia. Se inculca la idea de que el saber es una carga innecesaria y que la plenitud solo se alcanza a través de la fe ciega. Esta deformación de la ética espiritual no solo ha afectado la relación del ser humano con la divinidad, sino también con la realidad misma. La idea de que la existencia debe estar marcada por la renuncia y la sumisión ha generado sociedades en las que la mediocridad es vista como virtud y la excelencia como una amenaza. Se ha construido un modelo en el que el conformismo es premiado y la búsqueda de la verdad es castigada. En este sentido, la religión no ha sido un vehículo para la iluminación, sino un mecanismo para la perpetuación de la ignorancia. La única forma de revertir esta inversión de valores es recuperar la conexión entre el conocimiento y la espiritualidad. La verdadera transformación no se alcanza a través de la aceptación pasiva de los dogmas, sino mediante la búsqueda activa de la verdad. Mientras la fe se mantenga separada del pensamiento, el ser humano permanecerá atrapado en un estado de dependencia intelectual. La regeneración de la ética espiritual solo será posible cuando se restablezca el vínculo entre la razón y la trascendencia. La visión de la providencia divina y el orden cósmico en Bruno. En oposición a la concepción teológica tradicional, que sitúa a Dios como un ente separado del mundo y que actúa desde la trascendencia, Giordano Bruno propone una visión en la que la divinidad está inmanente en la totalidad del universo. La divinidad no es un ser externo que rige la realidad desde una distancia inalcanzable, sino el principio animador que da vida y coherencia a todas las cosas. En este modelo, la providencia divina no es un acto arbitrario de salvación o condena, sino el orden natural mismo que se expresa en el desarrollo del cosmos. Este concepto rompe con la idea cristiana de un Dios que interviene en el destino humano a través de milagros o revelaciones. Para Bruno, el orden del universo es la verdadera manifestación de la divinidad, y el conocimiento de sus leyes es el único camino legítimo para la comprensión de lo sagrado. La teología tradicional, al presentar la providencia como un misterio incomprensible, ha negado al ser humano la posibilidad de alcanzar la verdad por medio de su propio esfuerzo. Se ha impuesto la fe ciega como sustituto del entendimiento, generando un modelo en el que la sumisión es vista como la única vía hacia la trascendencia. El destino humano, en esta concepción, no está predeterminado por decretos divinos, sino que depende de la capacidad del individuo para alinear su intelecto con la estructura del cosmos. No se trata de una relación de obediencia, sino de armonización con las leyes naturales. Quienes comprenden este principio no necesitan de dogmas ni mediadores religiosos, pues encuentran en el estudio de la naturaleza la clave para su propia elevación. Esta idea es heredera de la tradición neoplatónica y de las enseñanzas de los sabios egipcios, quienes concebían el universo como un todo interconectado en el que la divinidad se manifestaba en cada uno de sus elementos. El rechazo a la providencia en su sentido teológico es también un rechazo al modelo de dependencia en el que se ha basado la religión. La fe en un destino trazado por una voluntad externa convierte al ser humano en un sujeto pasivo,
incapaz de tomar control sobre su propio desarrollo. En contraposición, la visión de Bruno promueve una noción en la que la verdadera espiritualidad no consiste en esperar la salvación, sino en alcanzar el conocimiento que permite comprender y participar activamente en el orden universal. Esta perspectiva transforma por completo la relación entre el ser humano y lo divino. En lugar de ser una criatura sometida a un plan impuesto desde lo alto, el individuo se convierte en un agente del cosmos, dotado de la capacidad de explorar, descubrir y evolucionar. La verdadera providencia no es la intervención arbitraria de una deidad, sino la estructura misma del universo, que ofrece a quienes buscan la verdad la posibilidad de trascender la ignorancia y alcanzar la sabiduría. La razón como contemplación de sí misma y el autoconocimiento filosófico. La verdadera sabiduría no consiste solo en acumular conocimiento sobre el mundo exterior, sino en dirigir la razón hacia sí misma para comprender sus propios procesos. Giordano Bruno explora la capacidad del pensamiento para analizarse a sí mismo, considerando que solo a través de este ejercicio de introspección es posible alcanzar un conocimiento profundo. La mente, al observar su propia estructura, no solo reconoce sus límites, sino que descubre su potencial para trascenderlos. El autoconocimiento filosófico no es un acto pasivo, sino una actividad que exige disciplina y voluntad. En un mundo donde las verdades impuestas buscan sustituir la reflexión, el individuo debe entrenar su capacidad de cuestionamiento y autoevaluación. La razón, cuando se ejercita de manera independiente, se convierte en la herramienta más poderosa para distinguir entre lo verdadero y lo ilusorio. Por esta razón, las instituciones que han basado su autoridad en el dogma han intentado desviar la atención del pensamiento hacia objetos externos, evitando que el individuo examine su propia capacidad de discernimiento. Bruno insiste en que el conocimiento de uno mismo es inseparable del conocimiento del universo. La mente no es un sistema aislado, sino un reflejo de las estructuras que rigen la totalidad de la existencia. En este sentido, la introspección no es un ejercicio de encierro, sino una forma de conectar con la esencia misma de la realidad. Aquellos que se limitan a aceptar lo que se les enseña sin cuestionarlo permanecen atrapados en una visión superficial del mundo, mientras que quienes se atreven a analizar sus propios procesos mentales descubren la verdadera naturaleza del conocimiento. La contemplación de la razón sobre sí misma también implica un proceso de purificación. Para acceder a la verdad, el pensador debe liberarse de prejuicios, creencias infundadas y condicionamientos externos. Solo una mente que ha logrado despojarse de sus limitaciones autoimpuestas puede elevarse hacia una comprensión superior. Este proceso no es fácil ni inmediato, pero representa el único camino hacia la auténtica sabiduría. El pensamiento introspectivo es, en última instancia, un acto de libertad. La capacidad de analizar la propia razón es lo que distingue al sabio del ignorante y al pensador libre del que se encuentra sometido al dogma. En esta obra, se presenta la introspección no solo como un método filosófico, sino como una necesidad para todo aquel que aspire a comprender la verdad sin intermediarios ni imposiciones externas. La constancia en la búsqueda del conocimiento y la resistencia ante la ignorancia. El conocimiento no es una revelación instantánea, sino un proceso que exige disciplina y persistencia. Giordano Bruno enfatiza la importancia de la constancia en la búsqueda de la verdad, destacando que la sabiduría no es un privilegio concedido, sino el resultado de una lucha constante contra la ignorancia impuesta por la tradición. La mente humana, por naturaleza, tiende a la comodidad de las certezas establecidas, pero solo aquellos que desafían esta inercia pueden alcanzar un entendimiento más profundo. La resistencia intelectual no consiste únicamente en el rechazo del dogma, sino en la capacidad de sostener el pensamiento libre frente a la presión del conformismo. El saber ha sido históricamente perseguido porque representa una amenaza para los sistemas de poder que se benefician de la pasividad. Por ello, la búsqueda de la verdad no solo implica la adquisición de conocimiento,
sino también la fortaleza necesaria para enfrentar la hostilidad de quienes se sienten amenazados por él. Bruno compara la búsqueda de la sabiduría con la caza de un animal escurridizo. No basta con desear encontrarlo, sino que se requiere paciencia, astucia y la disposición de seguirlo hasta las regiones más inhóspitas. La verdad no se presenta de manera evidente, debe ser rastreada, perseguida y atrapada por aquellos que están dispuestos a pagar el precio de la independencia intelectual. En este sentido, la resistencia filosófica no es solo una actitud de oposición, sino un compromiso activo con el perfeccionamiento del pensamiento. La ignorancia, lejos de ser un estado natural, es un producto de la educación y la costumbre. Se ha inculcado a los individuos la idea de que dudar es peligroso y que la conformidad es la mejor estrategia para la estabilidad social. En este contexto, quienes eligen la senda del conocimiento no solo deben luchar contra la falta de información, sino también contra la resistencia activa de un entorno que busca desalentarlos. No es casualidad que los grandes pensadores hayan sido perseguidos, ridiculizados y, en muchos casos, silenciados. Sin embargo, la historia demuestra que la constancia en la búsqueda del conocimiento siempre termina por prevalecer. La verdad puede ser ocultada temporalmente, pero no destruida. Aquellos que persisten en su búsqueda terminan por transformar el mundo, incluso cuando sus contemporáneos los rechazan. La enseñanza final de esta obra es que la sabiduría no es un destino, sino un camino que solo puede ser recorrido por quienes poseen el valor de enfrentarse a la ignorancia sin temor a las consecuencias. Gracias por acompañarnos en este recorrido por Cábala del Caballo Pegaso. Esperamos que estas reflexiones te hayan permitido comprender mejor la visión de Giordano Bruno sobre el conocimiento, la razón y la lucha contra la ignorancia impuesta por el dogma. Si deseas profundizar en su pensamiento, te recomendamos la lectura de esta obra, donde su crítica mordaz y su análisis filosófico desafían las estructuras establecidas y reivindican la libertad intelectual. Queremos agradecer al autor por legarnos una perspectiva que sigue vigente en la actualidad, ofreciendo una visión del saber como un camino de emancipación y resistencia ante las limitaciones impuestas por el conformismo. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.